Hoy continuaremos explorando el fascinante mundo de los ligados en la guitarra. Si aún no viste la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de continuar con este video, ya que te lo dejo en la descripción. En esta parte 2 nos sumergiremos en 4 temas emocionantes: ligados dobles, mano izquierda sola, ligados con extensión y ligados con cejilla. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Pero, por favor, antes de iniciar, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y las notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de los principios que están ayudando a muchísimas personas en todas partes del mundo con este libro. Cómo construir una interpretación. La gente está alucinando con este libro. Ya está traducido al italiano, al español y al inglés. Lo puedes encontrar en mi página web que dejo en la descripción de este video. Ligados dobles. Empecemos con los ligados dobles. En la parte 1 de este video vimos cómo hacer ligados ascendentes. Ahora haremos ligados dobles ascendentes. Es un tema avanzado pero muy expresivo que agrega un toque de sofisticación a tu técnica de ligados. Exploraremos cómo ejecutarlos de manera limpia y fluida y cómo integrarlo en tus fraseos para darle un toque único. Primer ejercicio, en las bordonas, siempre en el casillero 5 porque es mucho más blanda la guitarra y en las bordonas los ligados suelen funcionar mucho mejor. 1, 2, 3, 4. Para mayor inteligencia del ejercicio, explora todas las combinaciones que tu imaginación te pueda dar. 1, 3 más 2, 4, 1, 4 más 2, 3. Cambia también el orden de las cuerdas en la mano izquierda. Te doy un ejemplo. Después también puedes alternar con ejercicios en donde haya una cuerda de por medio entre los dedos. Exploraremos ahora los ligados con cejillas. Este aspecto técnico agrega un desafío adicional al mantener las cejillas mientras realizas ligados. Analizaremos la postura correcta de la mano y los trucos para ejecutarlos con comodidad, lo que te abrirá un abanico de oportunidades para crear sonidos impactantes. Aquí el truco es que yo, cuando hago los ligados, toco al mismo tiempo o la primera o la sexta para saber si realmente la ceja está funcionando y los sonidos que se escuchan en las demás cuerdas son realmente claros y puros. El tercer tema del día es hacer ligados con extensión. Veremos cómo abordar pasajes que requieren estirar los dedos de la mano izquierda para alcanzar notas más distantes, manteniendo la fluidez y la precisión. Estos ligados te permitirán explorar nuevas posibilidades sonoras y ampliar tu rango en el diapasón. Como siempre, empezamos en casillero 5, donde la guitarra es más blanda, en las bordonas, porque allí es más fácil, y después llevarlo a todos lados de la guitarra y en todas las cuerdas, subiendo el nivel de dificultad.
gustando este contenido, suscríbete y quédate hasta el final. Volverse un guitarrista es una consecuencia de quién somos y no de lo que queremos. Significa que toda la responsabilidad recae sobre nosotros mismos. La manera de pensar, sentir, actuar y de estudiar hacen a una persona crecer, no sus deseos, habilidades innatas o la pura suerte. Tu mentalidad es lo que te define. Mucha gente quiere tocar la guitarra, pero pocos quieren estudiar la guitarra, que es muy diferente. Si te aburre lo que te estoy diciendo de la técnica o solo quieres tocar compulsivamente sin pensar, entonces no amas la guitarra y serás un frustrado toda la vida, porque la técnica te pondrá un freno. En esta profesión y en la vida hay muchos frustrados y sabelotodos, opinólogos. Pero yo no quiero tener razón, yo quiero tener resultados. Por eso, tu tiempo es tu mayor capital. Y si dejas pasar la vida, no se recupera. Los guitarristas mediocres se pasan mucho tiempo pensando en invertir en mi libro, o en tomar clases o mentorías privadas. Pero ninguno tiene reparo de ir a una tienda y comprar la ropa que le gusta. Un buen guitarrista bajará sus gastos superfluos para invertir en su formación, porque sabe que su educación, recursos y equipamiento hacen a la diferencia. Si quieres tener una vida cómoda hoy, tendrás un futuro muy incómodo y viceversa. No dejes de ver estos videos, ya que durante estas Navidades haré una promoción para que adquieras estos conocimientos a un precio único. Este es un fragmento de las variaciones sobre un tema de Fernando Sor de Miguel Llobet. Nos exige el compositor, como también en otras obras, como por ejemplo la Gran Jota Aragonesa de Francisco Tárrega, de tocar con la mano izquierda sola. Es una combinación de ligados ascendentes, y si no viste el primer video de este tutorial, tenés que verlo, está en la descripción, ahí te enseño cómo hacer estos ligados. Ligados descendentes, que tienen el gran truco del pellizco, para que la articulación se escuche con detalle. También del pique del dedo, y eso también lo expliqué en la primera parte de este tutorial, que tenés que ir a ver inmediatamente. Y, por supuesto, un truco que te voy a decir aparte, para que esto funcione. Una de las cosas más difíciles en este tipo de cosas es lograr la cuerda al aire. La primera cuerda al aire no la toca ningún dedo de la mano derecha, ni tampoco de la izquierda. No hay todavía una energía previa en la cual uno pueda articular los ligados. Entonces, la primera nota se hace pellizcando. Y de nuevo. Y de nuevo. Y así sucesivamente en todas las partes en que tenés cuerdas al aire. Y ahí lo tienen, 4 temas emocionantes para perfeccionar tus habilidades de ligados en la guitarra. Recuerden, la clave está en la práctica constante y en la paciencia. Espero que disfruten explorando estos conceptos tanto como yo. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo en la descripción encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Hice una inversión millonaria para adquirir todos estos conocimientos, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. En mi página web podrás encontrar este libro, Cómo construir una interpretación. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!